Una hermosa chica que pertenece a una prestigiosa familia está harta de su vida como princesa, por eso decide buscar emociones en el mar para perseguir sus sueños. Sin embargo, su destino toma un giro inesperado cuando un carismático pirata la secuestra, se casa con ella y la encierra en una isla protegida. Aunque ella logra escapar, su vida da un nuevo giro al conocer a un apuesto príncipe. Ahora, entre el encanto del príncipe y la persistencia del pirata, ¿quién ganará el corazón de esta hermosa mujer? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama El romance de Hua Rong. Hua Rong es una joven que pertenece a una prestigiosa y muy respetada familia, pero está aburrida de la vida que lleva y prefiere huir de su casa en busca de aventuras. Ella escala por las paredes para intentar rescatar a Hui, una chica vendida al prostíbulo. En ese momento tocan la puerta y ella se viste como Hui y baja al burdel para conseguir las llaves para liberarla. Mientras baila, llega al burdel Xin Shanshen, un pirata muy guapo y fuerte quien está allí con sus dos subordinados para buscar a un hombre llamado Pei Yong. Hua Rong, con astucia y gracia, se acerca al pirata, baila a su alrededor y lanza pétalos al aire para distraer a todos. Su objetivo es robar las llaves a la cortesana. Sin embargo, el pirata la descubre y le avisa a la cortesana, quien de inmediato acusa a Hua Rong de robo. Mientras los guardias persiguen a Hua Rong, ella hábilmente se escapa trepando por las telas en el burdel. Shang Shen observa la situación desde la mesa. En ese momento aparece el verdadero objetivo de Shang Shen, Pei Yong. Aprovechando que Hua Rong cuelga de las telas, él la utiliza como puente para alcanzar rápidamente a Pei Yong. Shang Shen atrapa a Pei Yong y le dice que vino a vengar a su padrastro. Mientras tanto, al entrar en una habitación llena de joyas, Hua Rong planea tomarlas para ayudar a los pobres. Pei Yong, huyendo, llega justo cuando ella está a punto de escapar. Shang Shen entra y cree que Hua Rong es cómplice de Pei Yong y los acorrala, pero en ese momento entra la cortesana y Hua Rong le lanza una perla a Shang Shen y así la hace creer que trabaja con él. En eso los hombres de la cortesana lo atacan. Mientras escapa, Hua Rong se encuentra con un hombre y su sirviente. En un malentendido, intercambian sus sacos por error. El saco de Hua Rong contiene objetos de valor que ha robado de donde venía. El del hombre tiene numerosas páginas de manuscritos que Hua Rong quema más tarde para mantenerse caliente mientras se esconde en un barco. Pei Yong logra escapar escalando un barco, mientras Hua Rong intenta hacer lo mismo. Shang Shen la detiene interrogándola sobre Pei Yong. Tras un forcejeo, ella logra escalar el barco y entrar. Shang Shen no puede perseguirla ya que sus compañeros están en peligro. Cuando ella está en el barco, los piratas llegan, y este está liderado por Shang Shen, el rey de los piratas, y Chen Biao, un hombre cruel y despiadado quien es el segundo al mando. Estos atacan el barco en el que se encuentra Hua Rong, conquistándolo. Hua Rong es tomada como esclava y obligada a trabajar en la isla de los piratas. Enfrentándose al matón que lidera la cocina, Hua Rong causa una explosión para exponer al cocinero principal. Aunque Shang Shen reconoce la artimaña, ella admite su responsabilidad desafiándolo a castigarla. Hua Rong le dice que Hua Mantian, un alto funcionario real, es su padre. Por lo tanto, si algo le sucede, su padre atacaría la isla. Ella se las arregla para salir de un castigo severo, pero Shang Shen se encarga de azotarla él mismo. Cuando Hua Rong es enviada a lavar la ropa de los piratas, conoce a un hombre tímido al que llama Yu Feng. Cuando ella se entera que el agua tiene hierba de río y que causa alergia, le lava la ropa al capitán para que le produzca alergia. Hua Rong ve una oportunidad para escapar aprovechando la alergia de Shang Shen. Lo que ella no sabe es que él ya se le adelantó. Por eso, mientras se prepara para subir al bote, Shang Shen la detiene, preguntándole a dónde va. Ordena que le corten las manos y los pies, pero ella se aferra a él pidiendo perdón. Shang Shen reduce la condena a ser colgada durante 3 días.
Por otro lado, Yu Feng le lleva en secreto agua y comida, pero Hua Rong se desmaya y el médico es llamado cuando sus heridas se infectan por la exposición al sol. Shang Chen ordena que la cuiden y la vistan, entrando para verificar su estado. Al despertar, Hua Rong lo acusa de pervertido mientras él le abrocha el vestido. Yu Feng viene a visitarla y ella lo alienta a tener confianza en sí mismo. Ella lo considera como un hermano. Yu Feng le dice a Hua Rong que necesitará un mapa para escapar, pero el mapa está en la habitación del capitán Shang Chen. Sin embargo, el vicecapitán Chen Biao entra en su cuarto e intenta abusar de ella, aunque Hua Rong le miente diciéndole que es la doncella del capitán. Igual, este no se detiene. En eso, Shang Chen entra y lo detiene. Él la lleva de vuelta a su habitación y aplica un poco de ungüento a su hematoma en la frente. Hua Rong intenta aprovechar la oportunidad para buscar el mapa. Ella le dice que debería pagarle por salvarla limpiando su habitación, pero Shang Chen responde que no es necesario ya que ella puede pagarle de otras maneras, como por ejemplo casarse con él. Hua Rong, buscando una oportunidad para buscar un mapa y escapar de la isla, ofrece ser la maestra de Shang Chen pensando que es analfabeto. Por otro lado, Chen Biao no está contento de que Shang Chen lo castigue por una mujer. Luego se da cuenta que Hua Rong le dio una comida que le produjo diarrea. Y es que ella quería vengarse porque él golpeó brutalmente a su amigo Yu Feng para molestarla. Este quiere golpearla, pero Shang Chen llega y la protege. Aunque Chen Biao sabe que Hua Rong es la responsable, no tiene pruebas suficientes al acusarla frente a Shang Chen. Finalmente se ve obligado a disculparse con Hua Rong. El capitán Shang Chen tiende una trampa a Hua Rong al dejarle un mapa falso. Así que cuando ella intenta huir en un bote, él aparece y le propone un desafío. Si logra escapar sola, la dejará libre. De lo contrario, debe quedarse en la isla para siempre. Hua Rong acepta, pero la neblina y la confusión la llevan a caer al mar, siendo rescatada por Shang Chen y dejada en la playa. Al despertar, ella cree estar en otra isla, pero desafortunadamente es perseguida por lobos. Subida a un árbol, Shang Chen lanza un cuchillo para romper un panal y ahuyentar a los lobos. En la confusión, Hua Rong cae, pero Shang Chen la salva. Hua Rong le informa a él que solo le gustan los héroes, no los piratas, mientras pasan la noche en el bosque. A pesar de preparar una presa para comer, Shang Chen no le da y le dice que debe esperar a su héroe. Más tarde simula dormir para que ella pueda comer. Mientras duerme, una serpiente se acerca para atacarla, pero Shang Chen interviene. Lamentablemente, la serpiente lo muerde y cae sobre Hua Rong. Ella cree que él está intentando besarla y le pide que se levante. Él se para sin decirle lo que le ocurrió y se desmaya. Cuando ella ve lo que ocurre, lo quiere dejar tirado allí, pero no puede y lo arrastra hasta la aldea para que lo curen. Shang Chen finge tener dolor para que Hua Rong lo alimente y cuide, pero ella lo ve como una forma de pagarle por salvarla, así que lo atiende con mucho gusto. Sin embargo, después de leerle un libro, ella lo ve y aunque lo odia, lo mira pensando que es muy guapo. Ya se nos está enamorando nuestra protagonista. El día del cumpleaños de Shang Chen, el vicecapitán Chen Biao planea atacar a Shang Chen y su gente, así que secuestran a Hua Rong. Pero ella logra escapar y va a avisarle a Shang Chen lo que ocurre. Pero ellos ya han tomado de un licor que fue envenenado y el vicecapitán dice que ahora será el rey de los piratas. Sin embargo, para su sorpresa, todos despiertan, ya sabían del plan. Chen Biao toma a Hua Rong como rehén, exigiendo un barco para escapar. Shang Chen acepta, pero Hua Rong se libera. Capturan al vicecapitán, quien le recuerda a Shang Chen una deuda. Para sorpresa de todos, Shang Chen se apuñala diciendo que ahora no le debe nada. Mientras Shang Chen se recupera de su herida, Hua Rong lo atiende y él le pregunta si lo odia. Ella miente diciendo que no. Shang Chen le promete que le irá bien mientras esté con él y se acerca para tocarle el cabello, pero ella huye. A pesar de eso, Hua Rong piensa que podría ser beneficioso que él esté encaprichado con ella. Hua Rong elabora una estrategia, le realiza un baile y le sirve comida, diciéndole que es un regalo por haberla salvado. Shang Chen se siente halagado
tomado y ella aprovecha para emborracharlo y obtener información sobre el mapa. Él revela que está en el arsenal, pero ella, como se emborrachó también, no puede ir a buscarlo. A punto de caerse, Shang Chen la sostiene y ella, al susurrar su nombre, la besa y terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente, Hua Rong se siente confundida y molesta por lo ocurrido. Shang Chen le recuerda sus acciones y ella lo golpea por aprovecharse de su embriaguez. Hua Rong se quita una pinza y lo ataca en el cuello, diciéndole que a ella no le importa a él. Shang Chen la encierra ordenando que la retengan. Luego, Shang Chen intenta aplacar a Hua Rong con regalos. También quiere casarse con ella para asumir la responsabilidad de sus acciones. Hua Rong, enojada, toma una horquilla y apuñala a Shang Chen. Él le permite hacerlo para que libere su ira y odio por él. Yu Fen se acerca a llevarle comida y le dice que ya tiene un nuevo bote y ellos planifican cómo conseguir el mapa. Así que después de pensarlo bien, Hua Rong finge cambiar de opinión y acepta casarse con Shang Chen. Él le da la insignia de maestrías que le permite hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte de la isla, pero a pesar de esto todavía no confía en ella por completo y Hua Rong lo sabe. Entonces ella lo engaña para ganarse su confianza. Como resultado, finalmente logra encontrar el mapa y lo memoriza. Realizan la boda y aunque Shang Chen está feliz, Hua Rong solo finge delante de él. Shang Chen sale a celebrar con sus amigos mientras Hua Rong embriaga a los guardias y escapa con su amigo. Al regresar, Shang Chen descubre a los guardias dormidos y se da cuenta de su escape. Hua Rong huye en un bote durante una tormenta y Shang Chen, decidido a recuperarla, zarpa en su barco. A pesar de la proximidad del barco pirata, las olas arrastran el bote de Hua Rong. Los piratas buscan, pero solo encuentran el bote destrozado y lo llevan a Shang Chen. Hua Rong despierta en una habitación ya que fue salvada por Jin y su sirviente. Yu Fen le dice quién es y Jin le recuerda el incidente del intercambio de bolsas. Mientras tanto, Shang Chen está muy deprimido. Entra a la habitación nupcial y repasa todo el plan de ella para irse. Toma el certificado de matrimonio que ella firmó, lo lee y murmura que ella le estuvo mintiendo todo el tiempo. Cuando ve su cama, alucina que ella está allí besándolo, pero luego se da cuenta que es una chica que envió Dayu y la saca de su habitación, pues la única mujer que ama es a Hua Rong y la quiere encontrar como sea. Por su parte, Hua Rong reescribe lo que recuerda de las páginas que ha quemado de Jin. Mientras lo hace, le vienen recuerdos de Shang Chen, y el señor Jin está impresionado con su habilidad. Hua Rong quiere entrar de nuevo al burdel para salvar a Xiao Hui, lo que no había podido hacer anteriormente. Jin está interesado en ayudarla, así que logran entrar como mesoneros. Recuperan los documentos de venta de las chicas y huyen. Mientras tanto, Shang Chen está en el mismo lugar buscando nuevamente a Pei Yong. Oye el alboroto y la ve salir disfrazada de mesera. Se quedan impactados uno frente al otro y ella le lanza harina en la cara y se va. En lugar de molestarse, él está feliz de verla. El jefe de una pandilla llamada Dragón está allí escondido y antes de irse ordena que capturen a Hua Rong viva y que a sus compañeros los maten. Hua Rong se refugia en una casa abandonada y pasa la noche teniendo pesadillas con Shang Chen. Jin la despierta y le dice que los atacan. Bajo la lluvia de flechas, Hua Rong cree que su amado la ataca y pide que la mate solo a ella. Sin embargo, nuestro prota la protege revelándole que la engañó. Jin agradece al capitán y le sugiere tratar mejor a las mujeres, pero el capitán revela que Hua Rong es su esposa y que no se meta. Ante un nuevo ataque, él la libera para huir, pero no hay escapatoria, así que la lleva a una cueva donde también caen Jin y Yu Fen. Hua Rong afirma que no irá con él y revela su amor por Jin. Rescatados por los hombres de Jin, ella se va con él presumiendo su poder. Pero en el carruaje, ella le aclara a Jin que solo dijo amarlo para molestar a Shang Chen. Por su parte, Shang Chen intenta conquistarla, pero ella se siente acosada.
Mientras ella da un paseo, encuentra a la chica Hui siendo golpeada por su padre, así que la compra y la lleva a su habitación. Luego salen al festival de la zona con Jin. Shang Chen hace que le roben el jade a Jin para distraerlo y aprovecha que ella está sola para dar el paseo con ella. La reta a unos acertijos con linternas y ella acepta. Cuando Hua Rong descubre lo que Shang Chen ha hecho, está enojada con él por intimidar a otros. Cuando se va, se consigue con su primo Yuan Ming. Él le pide que vuelva a su casa a ver a su padre, y como no quiere, ella huye de él. Luego Shang Chen entra en la guarida de la pandilla dragón. La chica Hui le dice a Hua Rong que el lugar donde está el capitán está lleno de explosivos. Hua Rong va al lugar para advertir a su amado. Al entrar a la habitación donde está él, un hombre de la pandilla está a punto de revelar quién es su líder. En ese momento, Hua Rong interrumpe y le advierte sobre los explosivos. Aunque el hombre activa el explosivo, Feng lo desactiva y no explota. Su amado le insinúa un favor pagado con su cuerpo, pero ella le da un pisotón y se va. Queriendo rescatar a otras chicas, Hua Rong va al lugar de la entrega, pero es una trampa. Pero Jung Yi, su héroe y amor platónico, le ayuda a lidiar con el ataque. Encantada de verlo, le pide un recuerdo y él le regala una campanita para que lo llame cuando su vida esté en peligro. Tiempo después, Hua Rong es presionada de nuevo por su primo Yuan Ming para volver con su padre. Así que en la víspera de su partida, Jung Yi, su héroe, aparece para verla. Sin embargo, ella duda que sea él, así que le quita la máscara y descubre que es Shang Chen, lo que la vuelve a enojar con él. Yuan Ming trae noticias de que el padre de Hua Rong resultó herido durante una investigación sobre un caso. Hua Rong se apresura a la villa para verlo. Para su sorpresa, allí está su amado, quien es ahora el guardaespaldas de confianza de sus padres. Y es que Shang Chen le salvó la vida cuando fue emboscado antes. El palacio insta al padre de Hua Rong a investigar rápidamente el caso del ataque en su contra, así que este decide nombrar a Yuan Ming para investigar. Él también sabe que su hija insistirá en seguir a su primo, y a su vez Shang Chen le promete a su suegro que protegerá a Hua Rong con su vida. En eso, la prima de Hua Rong está mostrando interés en Shang Chen, lo que incomoda a nuestra protagonista. Sin embargo, todo se complica cuando Yuan Ming es envenenado después de que emprenden su misión de investigación, así que tienen que regresar. Hua Rong quiere seguir adelante con la misión, pero su padre piensa que es demasiado peligroso y no quiere dejarla ir. Shang Chen habla con ella y le dice que se hará pasar por el primo para investigar la pandilla dragón, pero con la condición de que ella se lo pida y le sirva personalmente. Shang Chen practica para parecer un noble, siendo entrenado por Hua Rong, quien aprovecha la oportunidad para molestarlo hasta hacerlo gritar. Al llegar al pueblo, la gente le pide ayuda para reconstruir sus casas tras un supuesto incendio espontáneo en la montaña. Los sirvientes del lugar observan cada paso del capitán de cerca, despertando su sospecha. Shang Chen habla con Hua Rong expresándole sus dudas sobre la autenticidad de los testimonios. Ella se siente bien al ser incluida en esos asuntos. Beben juntos y Shang Chen elogia su belleza cuando no está enojada. Hua Rong le responde que él es menos irritante cuando no es desvergonzado. A pesar de que él le sugiere parar de beber, ella continúa hasta emborracharse. Al despertar avergonzada, recuerda su comportamiento atrevido con el capitán, quien duerme a su lado. Tentada a tocarlo, decide retirarse en lugar de arriesgarse a pasar más vergüenza. Las cosas dan un giro inesperado cuando Yuan Ming le confiesa su amor a Hua Rong, pero ella lo rechaza ya que lo ve solo como un hermano menor. Hua Rong y Xiao Hui confrontan a una bailarina para pedirle información del caso, y esta acepta. Además, le pide a su prima que la ayude a escapar. El día en que se supone que la chica abandonaría la ciudad, Hua Rong y Shang Chen la encuentran muerta. Estos capturan a un hombre que dice que el funcionario del distrito le ordenó matar a la bailarina. Cuando llegan los funcionarios, Hua Rong y Shang Chen son arrestados por suplantación y asesinato de esta chica, después de ser incriminados por el verdadero asesino. Sus amigos también son arrestados. Sin embargo, Yuan Ming viene a sacarlos de la cárcel.
Insiste en que Hua-rong detenga su investigación porque se está volviendo muy peligrosa. También le informa que nuevos enviados vendrán a hacerse cargo de la misión. Shang Chen se presenta como el espadachín Yun-hee para convencer a Hua-rong de irse, preocupado por su seguridad. A pesar de sus esfuerzos, ella se niega ya que no puede abandonar a Shang Chen, quien es muy importante para ella. Shang Chen le revela su verdadera identidad como el espadachín y le cuenta sobre su padre adoptivo, líder de los piratas, y el jade blanco que contiene la mitad del tesoro. Explica que usó esta identidad para investigar y también para descubrir a quien ella amaba. Shang Chen le dice a Hua-rong que su interés en Pei Yong y Hei Long se debe a su participación en la muerte de su padre adoptivo. Todos buscan pruebas del asesinato y encuentran la guarida de la pandilla llena de tesoros. Durante el enfrentamiento, Pei Yong hiere gravemente al capitán. Hua-rong lanza dinamita, lleva al capitán herido a una cueva y descubre su certificado de matrimonio ileso en su bolsa, lo que la conmueve hasta las lágrimas. El capitán le pide ayuda, asegurando que su primo los traicionará. Hua-rong, decidida a rescatarlo, escapa del carruaje de Yuan Ming y alerta a los piratas. Sin embargo, Yuan Ming la captura exigiendo la ubicación de Shang Chen. La lleva prisionera mostrándole la ropa ensangrentada de Shang Chen. Aunque teme lo peor al no encontrar el acta de matrimonio, Hua-rong mantiene la esperanza de que el capitán siga vivo. Yuan Ming obliga a Hua-rong a casarse con él, pero ella logra liberarse quemando las sogas y clavándole una vela en el rostro. Escapa, pero la amiga de Hua-rong está encarcelada por traición. Antes de huir, le da una daga por si la atacan. Yuan Ming la atrapa de nuevo, la golpea y la amiga de Hua-rong, manipulada por él, intenta matarla, pero se quita la vida después de apuñalarlo. Yuan Ming, aún herido, persiste en llevársela, pero Hua-rong crea un fuego para mantenerlo alejado. Shang Chen llega justo a tiempo para rescatarla. Su primo finalmente es puesto en prisión y nuestra parejita ahora se siente más tranquila. Aunque le ofrecen a Shang Chen el nombramiento de general, él lo rechaza y pide permiso para viajar al extranjero. El rey acepta y le envía a Hua-rong como compañera de viaje, cumpliendo así el deseo de Shang Chen de tener al amor de su vida a su lado. En el barco, Shang Chen y Hua-rong practican poses para una pintura de pareja y les hacen retratos. Después, Shang Chen prepara una cena y le hace una nueva propuesta de matrimonio a su amada, obsequiándole una espada y un collar con un dije. Luego ambos ven un incendio en un barco cercano, pero resulta ser una trampa que les tendieron. En el ataque, Hua-rong es herida y Shang Chen llora pensando que ha muerto. Aunque afortunadamente ella está a salvo y le dice que solo quería molestarlo. Esa noche, preocupado por el riesgo que corre Hua-rong, Shang Chen decide ir solo a buscar al líder de la pandilla. Mientras tanto, Hua-rong también se dirige al lugar donde está el capitán y rescata a Wang Wang, una chica perseguida por guardias, que revela que huyó porque su padre, un importante comerciante, quiere casarla a la fuerza. Luego, nuestra prota ve a Shang Chen en la convención organizada por el padre de Wang Wang y se pone celosa al verlo coquetear con otra mujer, aunque su intención era obtener información. Ella queda muy molesta con él al verlo llevarla a una habitación, a pesar de que él le aclara lo que ocurrió. Como el capitán insiste en enviarla de vuelta a su casa, ella hace un acuerdo con él. Si ella gana el jade, se quedará. Hua-rong entra al concurso con una invitación falsa, pero son descubiertas por los guardias y detenidas. Sin embargo, Jin aparece y las rescata. Shang Chen y sus amigos descubren que Jin es un noble, el segundo hijo del príncipe feudal. Jin invita a Hua-rong y Wang Wang a quedarse en su mansión por razones de seguridad. Él trata de expresar sus sentimientos por Hua-rong, pero ella lo descarta porque lo ve como un hermano. Shang Chen entra a la mansión Jin como proveedor de incienso para la casa, solo para ver a su amada.
El hermano de Jin lo recibe y trata de ponerlo a prueba. Shang Chen es muy inteligente como para evitar sospechas, así que él aprovecha de estar a solas con su amada, la carga en sus brazos y la besa con pasión. Ella se avergüenza de esto y huye cuando aparece Jin. Hua Rong, queriendo darle celos a Shang Chen por coquetear con otra mujer, intenta robar el cuadro importante que él consigue durante la competencia. Al ser descubierta por su amado, quien estaba bañándose, Shang Chen le propone que se bañen juntos, pero ella se niega. Luego le promete la pintura si lo ayuda a salir de la mansión Jin. Hua Rong acepta, pero al abrir la pintura descubre que es un retrato de ellos dos. Aunque inicialmente se molesta, al final admite que se ven hermosos juntos. Shang Chen se viste como el espadachín y va a ver a Hua Rong mientras ella practica arco y flecha para la competencia. La entrena y al verlo tan serio, ella se siente atraída y se sonroja. Aunque él le dice que no se esfuerce demasiado, que él se la pondrá fácil en la competencia, ella se molesta y quiere ganar por sí misma. Jin también quiere entrenarla, pero Shang Chen le da un arco más liviano que él mismo hizo y le coloca un anillo de jade protector, como un anillo de compromiso. Aunque ambos se esfuerzan por atenderla, cada acción de Shang Chen es superada por Jin. Durante el torneo, nuestros tortolitos se destacan. Hua Rong recuerda las enseñanzas de Shang Chen y supera la prueba del árbol de sauce. Cuando Shang Chen va a felicitarla, Jin advierte un peligro y Shang Chen intercepta una flecha en el aire. Después le regala a Hua Rong un perfume que él mismo hizo. Aunque el jurado declara empate, Shang Chen cede el premio a Hua Rong. Se le pide a Hua Rong que vaya a recoger el premio de jade blanco, pero los enemigos la rodean. Shang Chen llega con sus hombres ya que conocía estos planes a través del padre de Wang Wang. Sin embargo, Wang Wang es secuestrada y le dicen que traiga su mitad del jade blanco para intercambiarlo por la vida de Wang Wang. Shang Chen y su equipo rastrean a Wang Wang hasta un edificio abandonado, pero les disparan flechas desde el exterior. Shang Chen detiene la flecha y este escapa. Luego planea una estrategia para capturar al arquero. Jin salva a Wang Wang a pesar del riesgo para su vida. Ella se conmueve y sus sentimientos por él se profundizan. Shang Chen y Hua Rong persiguen al arquero. Se separaron para sacarlo de los arbustos. Hua Rong y el arquero disparan al mismo tiempo y Hua Rong le acerta en el pecho. El capitán logra desviar la flecha, pero un pedazo se clava en su pechera y ella piensa que lo hirieron mortalmente y llora. Pero Shang Chen solo finge hacerla expresar sus sentimientos, así que él está bien. Por otro lado, ya el noble Jin está empezando a ver a Wang Wang con otros ojos, después de compartir tiempo juntos. Posteriormente, todos se dirigen a la mansión Lin Xiu para buscar el jade blanco. En el pueblo les piden que se unan a ellos para ascender la montaña. En el camino hacia la mansión se encuentran con numerosas trampas. Los hombres que los acompañan resultan ser traidores quienes pertenecen a la mansión y quieren asesinarlos. Después de espantar a estos hombres, en el camino se encuentran con una chica que les pide ayuda para subir a la montaña, ya que su padre ha sido secuestrado, así que viajan con ella por una distancia. Sin embargo, esta era una trampa, pues ella intenta dejarlos inconscientes con un poco de gas venenoso, pero no tiene éxito. Shang Chen ya ha descubierto que ella no es tan inocente como afirmaba antes, pero un movimiento de arte marcial de Shang Chen hace que la chica sepa que él es Jung Hee. Ella inmediatamente cambia de postura y los trata como amigos en lugar de enemigos. Luego Shang Chen y compañía son invitados a quedarse y cenar en su casa. Cuando Hua Rong descubre que esta mujer es la dueña de la mansión, la espadachina Sui Chen, que según la leyenda es la pareja ideal de Jung Yi, siente celos. Para calmar sus temores, se emborracha y le expresa al capitán su miedo a ser abandonada. Él la abraza y le asegura que nunca la dejará, sellando sus palabras con un beso en la frente.
Shang Chen descubre que el padre de la espadachina era amigo de su padre adoptivo. Al día siguiente salen todos juntos al valle para que el capitán haga algunas preguntas al padre de ella. Esta chica hace todo lo posible para que Shang Chen se interese por ella, lo que irrita a Hua Rong. Luego se detienen a mitad de camino y entran a una posada para descansar. Allí casi intentan envenenar al capitán, pero la espadachina lo salva. Los asesinos entran por la noche para atacarlos. Shang Chen y la espadachina luchan juntos, lo que hace que Hua Rong se sienta insegura y concluye que realmente son una pareja perfecta. Después de vencer a los oponentes y descubrir la trampa para robar el jade, Shang Chen, la espadachina y Hua Rong se infiltran en la mansión. Shang Chen advierte a las mujeres que no entren al burdel, pero Hua Rong y la espadachina deciden disfrazarse y entrar. Son seleccionadas para entretener a un hombre poderoso, pero resulta ser una trampa. Pero con la ayuda de Jin y sus refuerzos logran derrotar a los atacantes. Luego van a la cueva donde se supone que está el padre de la espadachina. Cuando Shang Chen se le acerca y lo saluda con respeto, el hombre le lanza unas agujas que le caen a la espadachina. Vencen a sus oponentes y el capitán logra sacarle las agujas a ella. Mientras tanto, Hua Rong va a buscar medicinas para curarla. Cuando se siente un poco mejor, la espadachina le dice a él que quiere acompañarlo y que eso sería un honor para ella. Él le dice que no puede porque él ama a Hua Rong y nadie podrá sacarla de su corazón. Hua Rong estaba escuchando con Jin lo que la chica dijo y se siente muy triste. Jin le dice al capitán que busque a Hua Rong y hable con ella porque está triste. Él llega donde ella está y le dice que solo la ama a ella, que es muy feliz cuando ella está a su lado, así que no tiene de qué preocuparse. Así que la abraza para confirmarle su amor bajo la luz de la luna. Al regresar a la mansión, reciben un mensaje con una flecha informándoles que el padre de la espadachina fue secuestrado y piden el jade para liberarlo. Hua Rong y Shang Chen sospechan de un espía, así que ella finge robar el jade y actuar molesta para atraer al espía. Capturan al espía y encuentran la guarida rescatando al padre de la espadachina. Durante su huida encuentran una cueva con una puerta misteriosa, pero deciden dejarla para después. El hermano de Jin intenta envenenar a Shang Chen y Hua Rong termina tomando la bebida y se envenena. La única forma de salvarla es encontrar el antídoto en la ubicación del tesoro. Shang Chen decide sacrificarse por ella, transfiere su veneno a él y finge una boda con la espadachina para que lo odie y no sufra por su muerte. Hua Rong, devastada, llora y se va cuando Shang Chen comienza a sufrir los efectos del veneno. Hua Rong llora bajo la lluvia mientras Shang Chen la observa desde lejos. Jin y Wang Wang la llevan a casa y Shang Chen llega a verla mientras duerme. En su delirio, Hua Rong toma la mano de Shang Chen y le pide que no la deje, mientras él llora y le dice que será la última vez que estén juntos y que debe olvidarlo. Al amanecer, Hua Rong nota que su cortina está cerrada y al preguntarle a Wang Wang se entera de que fue cerrada por Shang Chen durante la noche. Sin embargo, la espadachina llega y revela la verdad. Hua Rong consigue el tesoro y está feliz porque allí está el antídoto. Pero su felicidad dura poco porque los amigos de Shang Chen le dan la noticia de que su amado murió envenenado. Impresionada por esto, ella rompe a llorar y en ese momento llega el hermano mayor de Jin para apoderarse del tesoro y se los lleva a todos para asesinarlos. Dios mío, ¿pero en qué acabará esta historia? Los soldados están celebrando el triunfo y el hermano de Jin se acerca a Hua Rong. Ella escupe la bebida que le da y él le pone el cuchillo en el cuello. Ella le dice que no le importa morir ya. En ese momento tan crucial, Shang Chen sale con sus compañeros de los baúles del tesoro. Finalmente logran emboscar a los soldados del hermano de Jin. Shang Chen suelta a Hua Rong y ella lo abofetea y le grita por haberle hecho creer que estaba muerto. Luego lo abraza llorando. Él les cuenta que consiguió el antídoto porque vio el misterioso símbolo que vieron en la cueva cuando rescataron al padre de la espadachina. Y era igual al que tenía la puerta y allí estaba el tesoro y el antídoto. El hermano de Jin es asesinado por Shang Chen y todos sus secuaces se rinden. Así que la muerte de su padre adoptivo finalmente está vengada.
Cuando ya todo está en calma, Shang-Xin le pone el collar nuevamente a Hua Rong. Le pregunta de nuevo si quiere ser su esposa y ella le entrega la dote, que resulta ser el jade blanco. Terminando así esta entretenida historia de amor con nuestra protagonista sellando su compromiso y amor con un tierno beso. El romance de Hua Rong es un drama histórico chino del año 2019 que sin duda te atrapa de principio a fin. Esta es una entretenida comedia romántica que te hará reír, suspirar y desear que sus protagonistas sean pareja en la vida real debido a su increíble química juntos. Por eso, si te gustan los dramas históricos de aventuras llenos de romance y con un final feliz, el romance de Hua Rong es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.